Bueno, y la economía sin dudas es una preocupación que se ha acrecentado con la pandemia. Después de 30 meses de recesión en la economía argentina, una abrupta caída en la actividad, así lo confirman las estadísticas del INDEC, que muestran la caída que ha tenido la economía de más de 26 puntos durante el mes de abril, el mes de mayor presión de la cuarentena estricta. Realmente es impactante cómo se produce esa caída en la economía y según los especialistas es la mayor caída en la historia económica de la Argentina. ¿Cómo se sale después de esta caída? Y es impactante realmente el gráfico, una caída picada, ¿eh? Bueno, pero vamos en busca de la opinión de un economista de la Fundación Mediterránea y ERAL, allí lo estamos viendo, a Jorge Vasconcelos. Bienvenido, Jorge. Allí te estamos viendo. Aquí estamos con Martín Urrizelki en el piso. Queremos escuchar su opinión. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, en realidad esta crisis en cuanto a números se parece bastante a la que tuvimos en 2001-2002. La caída es más rápida. Sin embargo, los sectores afectados son bien diferentes. En aquella crisis 2001-2002 hubo dos sectores principales sobre los cuales recayó esa crisis. Primero fue la parte más vulnerable de la población, porque en aquella época había poco desarrollo en planes sociales, la asistencia universal por hijos no existía, etc. Y el otro sector fueron los ahorristas, que sufrieron la especificación de sus ahorros, aquellos que tenían depósitos en dólares. Es decir, la crisis 2001-2002 fue parecida en cuanto a intensidad, ocurrió un poco más lenta que esta actual, pero recayó sobre dos sectores, la parte, digamos, más vulnerable de la sociedad y los ahorristas, y ahora los efectos de la crisis, que es de la misma magnitud, recaen sobre otros sectores. Ahora los planes sociales están como más aceitados, el sistema bancario está funcionando razonablemente bien, o sea que ahí los ahorristas siguen renovando sus plazos fijos. El problema es que esto está cayendo sobre el corazón productivo de muchas actividades y los instrumentos de política económica, la legislación, no está acorde con estos problemas nuevos que estamos teniendo y que los vemos en el sector turismo, en el sector de transporte, en la construcción, en muchas industrias, en el comercio minorista, en muchos servicios, peluquería, etcétera, etcétera. O sea, una caída de similar magnitud, pero produciendo efectos muy negativos sobre sectores distintos a aquellos que vimos en 2001-2002. El tema de la legislación, sí, por ejemplo, debería haber un paraguas legal ya desde hace varios meses para estos casos que comentaban antes en el noticiero, el tema de los transportistas, o sea, un paraguas legal que permita a las partes ponerse de acuerdo de acuerdo a estas nuevas circunstancias. Esa falta de paraguas legal también se ve en el tema laboral. Hay muchos acuerdos que se hacen entre empresas y trabajadores que después el Ministerio de Trabajo no homologa. Son acuerdos que reconocen ajustes temporales de los salarios, pero en realidad, si no se hacen este tipo de acuerdos, lo que estaría en riesgo es el empleo y la supervivencia de muchas pymes, de muchas empresas, con lo cual la capacidad para salir de esta crisis después que la pandemia sea controlada es una capacidad que está siendo erosionada en sus cimientos, porque si no tenemos muchas de las empresas que hoy teníamos para ese momento, el arranque va a ser más difícil. Claro, o sea, Jorge, no se están construyendo las herramientas para la pospandemia. Eso por un lado. Y por el otro, ¿nos estamos cayendo todos en picada, todo el país? ¿O usted ve una diferencia entre lo que es Buenos Aires y lo que es el interior? Hay diferencias, sí. O sea, el tema del AMBA de Capital y el Gran Buenos Aires, las restricciones a circular, las restricciones por parte de empresas son mucho más intensas que las que se registran en el resto del país. Eso se ve en muchos indicadores, consumo de energía eléctrica o los aplicativos que permiten ver la movilidad de la gente. Bien.
Jorge. Se ha cortado el audio. Bueno, ahí vamos a ver si lo podemos retomar en el contacto. Claramente muchos especialistas señalan eso, que las consecuencias se van a hacer notar más en ciudades como Buenos Aires, los grandes centros urbanos que se ven obligadas a mantener las medidas de aislamiento y que principalmente tienen una economía que gira en torno al comercio y los servicios. Pero esos mismos especialistas señalan que lugares en las provincias, como puede ser el caso de Río Cuarto u otras ciudades que tienen la influencia y el aporte del sector agropecuario, quizás puedan tener una situación un poco más favorable en la salida de la pandemia. Pero hay que construir esas herramientas, como lo decía acá el licenciado, ¿no? Esos paraguas legales. Y también, bueno... ahí lo hemos recuperado, Jorge, ¿nos escucha? Me he desmuteado. Bien, bien. Jorge, quería preguntarle, porque desde el gobierno señalan que la caída en la actividad económica y las consecuencias serían aún mayores si el Estado no hubiese puesto a disposición de los ciudadanos y de las empresas y de los distintos rubros de la economía una serie de medidas, entre las que se citan los ATP, que pagaron parte del salario de los trabajadores en los últimos meses, el congelamiento de ciertas tarifas, la reducción en algunos impuestos en lo que son los ámbitos provinciales y municipales. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, o sea, claramente, como decía antes, los planes sociales o planes de apoyo están funcionando y son de una magnitud importante. Lo que ocurre es que para financiar esto se está recurriendo exclusivamente a la emisión monetaria. Lo que yo decía antes respecto de que las cargas habría que repartirlas de un modo más parejo, tiene que ver con el hecho de que el gasto público, en la parte que no está vinculada estrictamente con la pandemia, es un gasto público muy grande y difícil de financiar. Y sobre esa parte de gasto público no se ha hecho nada. En Uruguay, por ejemplo, se redujeron los sueldos de los empleos públicos de más de $1.000, de $1.000 para arriba, y eso contribuyó a financiar esto, porque parte de la asistencia social que hoy estamos teniendo, después va a haber que resolver cómo evitar que esa gran emisión monetaria produzca un efecto de segunda ronda en la crisis, que sería un efecto inflacionario, o un efecto de restricción al crédito, si el Banco Central, para evitar el efecto inflacionario, toma medidas que impidan que los bancos presten ese dinero. O sea, el tema de que es asimétrico el comportamiento del sector privado y del sector público en esta crisis, es como que inunda todos los rincones de análisis que uno haga, y eso es un poco lo que subrayaba. En ese sentido, también el presidente ha dicho en reiteradas ocasiones, licenciado, que reducir el salario de los políticos no resuelve los problemas de la Argentina. Sí, pero hay números que uno hace mirando los salarios de más de 100.000 pesos, para seguir con la analogía uruguaya, en el sector público, y un ahorro forzoso o voluntario en ese tipo de sueldos por 3-4 meses sí ayudaría a financiar muchos de los gastos que estamos teniendo. O sea, el gasto público en la Argentina es enorme, es el 40% del PIB. O sea que no se puede ignorar que se necesita trabajar sobre el exceso de gasto público para ayudar a contribuir. O sea, una diferencia clara con 2001-2002 es que hoy la presión tributaria es mucho mayor a la que había entonces. Entonces, tener unas semanas de no facturación por parte de muchas pymes es como me lo lleva muy rápido a una situación de ahogo, esa elevadísima presión tributaria que hay. Esa es parte del problema argentino. Y para ver este tema, lo que hay que tener en cuenta es el hecho que Argentina lleva 9 años de estanflación, es decir, sin crecimiento y con inflación. Y esta crisis lo que hace es acentuar todos estos problemas. Entonces, lo que hay que ver es por qué Argentina lleva 9 años de estanflación. Y una de las razones es ese problema de la elevadísima presión tributaria, que lamentablemente la paga solo la parte formal de la economía, y por eso es el doble de pesada, digamos, ¿no? Sí, aparte, también yendo al ejemplo que daba usted del Estado en Uruguay, que se rebajaron sueldos, el predicar con el ejemplo, ¿no? Porque si acá los políticos no se rebajan los sueldos, la carga tributaria en las pymes es muy alta, todo eso contribuye a exasperar los estados de ánimo, ¿no?
Claro, y son estados de ánimos que son diferentes, como decía al principio, a lo que vimos en 2001-2002, Claro. donde el tipo de problemas recayó en otros sectores. Y bueno, y empiezan a aparecer manifestaciones políticas como esta que viene planteando el ex gobernador de Mendoza, digamos, una actitud separatista, Sí. que bueno, legalmente eso no es viable, pero de todas maneras no deja de ser una forma de protesta frente a esas asimetrías que se ven. Tenemos un federalismo muy poco lógico en muchos términos, y efectivamente los sectores más pujantes de la economía tienen una carga de impuestos demasiado pesada, y eso es lo que aflora en este tipo de polémicas como lo que está planteando el ex gobernador de Mendoza. Bueno, por último y para finalizar, entre la comunidad de los economistas se habla mucho del plan económico, la salida post-pandemia. Según su visión, la visión del IERAL, de la Fundación Mediterránea, ¿el gobierno tiene un plan económico para la salida? Bueno, en realidad el gobierno está esperando cerrar la negociación con los acreedores para reestructurar la deuda. Lamentablemente eso se ha atrasado muchísimo, porque el gobierno ya sabía que iba a ganar en agosto del año pasado, cuando ocurrieron las PASO. Es decir, en poquito tiempo se cumple un año de aquel momento, y este tema sigue abierto, y eso, el hecho de que siga abierto no es bueno para las expectativas de la economía. Así que primero el gobierno tiene que cerrar satisfactoriamente la reestructuración de la deuda, y después trazar una serie de líneas para ver qué parte del gasto público, que hoy es extraordinario, se debe mantener, y con qué compensamos ese esfuerzo adicional que tenemos, y sobre todo cómo ayudar con menor presión tributaria y con mejores servicios públicos, mejor infraestructura a todas las actividades productivas, que son las únicas que van a poder recuperar esta situación en términos de empleo en un proceso largo. O sea, tenemos que admitir que somos todos mucho más pobres de lo que éramos 3 o 4 años atrás, y bueno, las cargas se deben repartir en función de ese hecho. Y en la política social, obviamente no se pueden levantar estos sistemas de apoyo, pero lo que habría que hacer sería buscar la forma de que haya inserción laboral de mucha de la gente que hoy está recibiendo apoyo social, pero sin contrapartida. O sea, si se logra movilizar esa parte de la población hacia la inserción en el mercado de trabajo, eso también va a ayudar a que la salida sea, digamos, más rápida, o la recuperación de lo que teníamos ocurra en menor tiempo. Bien. Licenciado Jorge Vasconcelas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias No, gracias por a ustedes tiempo. por la llamada.